Y el comando de la abanderada de la Alianza, Evelyn Matei, desestimó la encuesta Opina Research y aseguró que habrá segunda vuelta. Este sondeo, al igual que la CEP, sugiere que Michelle Bachelet podría ganar en primera vuelta. Ante la pregunta si las elecciones fueran este domingo, ¿por cuál de los candidatos votaría? Matei, por ejemplo, obtiene un 21,7% versus Bachelet, que alcanza el 46,2%. Queremos conversar acerca de este tema, las campañas, la preparación para las elecciones que están prontas a llegar. Está con nosotros ya el diputado de la UDI, Gustavo Asbun. Diputado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos por el tema de las encuestas, la CEP, la Latino Barómetro, la Opina Research que mandó a hacer el Mercurio. En todas Bachelet lleva la ventaja, en todas Matei lleva el segundo lugar y en todas probablemente no se daría el escenario de segunda vuelta. ¿Usted cree que eso va a ser así? Y si no lo cree, ¿cree que se puede revertir? Mira, cuando hablamos de escenario de segunda vuelta, claramente la intención de voto en el caso de la Opina dice que Michelle Bachelet marca 46%, por lo tanto hay segunda vuelta sí o sí. Yo diría que la gran mayoría de las encuestas en general se habla de una segunda vuelta, pero hay la incertidumbre porque está dentro de los márgenes de error, entonces te dicen, mira, es que pueden ser 4 puntos más, 4 puntos menos, y por lo tanto podría ganar en primera. Pero yo creo que con el voto voluntario los márgenes de error son mayores. De hecho, es difícil tener una aproximación mucho más clara en relación a cuál va a ser el comportamiento del votante el próximo 17 de noviembre. Por lo tanto, yo creo que todavía la encuesta o la metodología que se utiliza no es la más certera, no es la más correcta, dado que estamos recién en una segunda elección con el voto voluntario. Y por lo tanto, al no conocer mucho el comportamiento del electorado, es difícil tener un pronóstico claro. Así que yo creo que la mejor encuesta va a ser el 17 de noviembre, que vamos a tener claridad de lo que va a pasar. Y que a mí no me cae ninguna duda hoy día que va a haber segunda vuelta y que obviamente va a ser Michelle Bachelet y Evelyn Matei quienes van a pasar, y que Parisi o Meo están muy por debajo de alcanzar el segundo lugar. Ahora, esa claridad de todas formas sí muestra esa claridad que tiene usted que dice que va a la segunda vuelta, de todas formas sí muestra un fenómeno, y es que, bueno, Evelyn Matei, todos sabemos, entró tarde a la candidatura presidencial y que de a poco ha ido incrementando, pero si uno lo compara con elecciones anteriores y con candidatos de su conglomerado, probablemente también es bastante amplia la desventaja o la diferencia entre dos candidatos. ¿Usted cree, o qué cree más bien que pasó aquí, o qué ha estado pasando? ¿Ha sido muy lenta la incorporación con Evelyn Matei por parte de la ciudadanía? ¿A la gente no le gusta? ¿Hay un conglomerado que está detrás de ella que la gente no está contenta a partir del proyecto del presidente Piñera? ¿Qué cree usted que pasa? Es que yo creo que hay que separar las cosas, te insisto, son escenarios totalmente distintos. Nosotros no podemos comparar la elección presidencial del 2009 con la elección presidencial actual, o la del 2005 con la actual, porque obviamente son escenarios distintos, con un electorado y con un comportamiento diferente por parte de la opinión pública, y va a ser primera vez que vamos a enfrentar esta elección presidencial. Yo creo que empezar a sacar cuentas alegres o empezar a hacer análisis antes de las elecciones, yo creo que es poco serio y bastante irresponsable, porque tendríamos que tener una bolita de cristal para saber lo que va a suceder. Yo creo que hoy día las encuestas te marcan una tendencia, pero no necesariamente hacer el resultado final. El año 2009, el año 2005 y para atrás, obviamente las encuestas, al tener el voto obligatorio y un padrón que obviamente era inamovible, claramente tenía una tendencia clara de lo que iba a suceder. Hoy día, obviamente, nosotros tenemos una intención de voto, hay favoritismo por Michelle Bachelet, pero que eso no necesariamente se puede traducir en voto el día del 17 de noviembre, porque aquí hay que ir a votar. Hoy día ya tú no estás obligado, por lo tanto, ese elector, si el 17 de noviembre decide no levantarse más tarde o sencillamente irse fuera de Santiago, prácticamente el escenario y el mapa electoral puede variar mucho. Ya, a eso quería ir. Usted me dice, la gente tiene que concurrir a votar. Muchos ciudadanos lícitamente podrían decir, bueno, ¿para qué voy a ir a votar si esta situación está zanjada? La mayoría de las encuestas da que va a ser Michelle Bachelet la candidata, entonces, finalmente, ¿para qué voy a ir a emitir mi voto si es que fueran a favor de su conglomerado? ¿Cómo afecta eso entonces a las campañas parlamentarias? Usted, por ejemplo, es candidato a las candidaturas que se van a definir si la gente del conglomerado no concurre a votar, si se desincentiva el voto. Es que yo creo que así por el otro lado también se puede desincentivar diciendo, mira, sabes que Michelle Bachelet tiene carrera ganada, por lo tanto, ¿para qué vamos a ir a votar? Claro, ella hace llamado a voto, pero el Latino Barómetro ha dicho que si va menos le favorece a Michelle Bachelet más que a Evelyn Matei. Yo tengo mis dudas a quién favorece. Te insisto que hoy día los análisis que hacen las encuestas son poco certeros. Hay que revisar la metodología que se utiliza. Y ojo, porque el año pasado, en las elecciones municipales, cuando se preguntó posterior a la elección municipal, ¿cuántas personas fueron a votar? El 85% de los electores
dijo que había participado del proceso. Y eso obviamente todos sabemos que es irreal, que eso no fue, que no es verdad. Por lo tanto, te insisto, hoy día especular con encuestas que no son, que no tienen una metodología clara debido al nuevo escenario que estamos viviendo, es muy difícil poder tener un pronóstico, es muy difícil en el fondo poder evaluar el escenario político el 17 de noviembre, y aquí la única forma es incentivar a la gente a asistir y a votar, porque hoy día yo creo que si no van, aquí no va a afectar a uno u otro, aquí nos va a afectar a todos por parejo. Obviamente aquí la gente cuando no asiste con su voto, claramente se ve afectada la democracia, se ve afectado nuestro sistema electoral, y obviamente se va perdiendo representatividad. Entonces yo creo que ojalá la gran mayoría de las personas asistan y concurran en el fondo con su voto, porque es una forma de poder legitimar nuestro sistema democrático. De lo contrario, yo creo que prácticamente estamos cometiendo el peor error de haber deslegitimado un sistema electoral que hoy día puede traer un problema para la democracia. Y de hecho te lo digo porque soy somos 2 diputados de los 120 que votamos en contra del voto voluntario, porque creíamos que el voto voluntario deslegitimaba la democracia, que el voto voluntario obviamente en Chile no estaba preparado, que no existía cultura cívica, y hoy día muchos se arrepienten. La gran mayoría está arrepentido y siente en el fondo que debiéramos de buscar un sistema mixto donde poder volver para hacerlo más parecido a la vez anterior. Diputado, le quiero pedir que hagamos un pequeño alto, nos vamos a ir a la pausa, a la vuelta seguimos conversando con el diputado Gustavo Abún de la UDI. Ya estamos de vuelta conversando con el diputado de la UDI, Gustavo Abún. Estábamos hablando, diputado, antes de esta pausa sobre distintos temas políticos y hablábamos un poco también sobre las campañas parlamentarias y cómo esto puede incidir, y principalmente la duda que existe sobre si la gente va a ir a votar. ¿Qué pasa con el riesgo de doblajes que podría generarse? Hoy día hay algunas publicaciones que hablan que su sector está preocupado justamente de este tema y que quieren reforzar a través de la franja política los candidatos más débiles. Bueno, eso es parte de la realidad. Sin duda, estos supuestos doblajes no son de hoy día, o sea, son distritos donde siempre han estado al borde de la opción de que la Concertación pudiera doblar. Con el sistema binominal que la Concertación tanto critica, que no quiere, pero sin embargo hace eco, y Michelle Bachelet llama a la gente a votar en los distritos donde hay doblaje para aprovecharse del mismo sistema que ellos encuentran ilegítimo y así poder tener mayoría en el Parlamento. O sea, una cuestión muy especial ahí. Hay una contradicción severa entre los intereses de la Concertación, que utiliza el sistema binominal, y por otro lado ellos lo critican. Pero mira, son distritos que históricamente han tenido problemas, son circunscripciones donde históricamente han tenido problemas, pero lo importante es que se está utilizando una estrategia para evitar en el fondo que puedan ser doblados. De hecho, se está utilizando la estrategia de la segunda región, que en el caso de Antofagasta, que es una zona bastante compleja, no porque existiera un doblaje permanente, sino porque que Cantero vaya por fuera hoy día como candidato a senador, obviamente no ha traído un problema, sobre todo a Manuel Rojas, hoy día está de cumpleaños, así que un saludo especial al diputado Rojas, y ahí se nos produce un problema donde Manuel va como candidato único de la coalición y ha tenido que hacer un esfuerzo mayor para evitar que la Concertación nos doble. En la octava costa, que históricamente nos doblaba la Concertación, lo más probable que Jacqueline Barriselberger sea senadora, y por lo tanto terminemos y evitemos el doblaje. En el caso de Punta Arenas está abierto, hay una opción real de que nosotros podamos recuperar también la 12ª región. Entonces yo creo que se está trabajando. Y en el tema de los distritos, son los típicos distritos habituales donde siempre ha habido riesgo, y hoy día lo que se está haciendo, se está aplicando en el fondo una estrategia para evitar que se puedan debilitar y que obviamente la gente asista a votar y así pueden mantener nuestra representación. Diputado, ¿qué autocrítica se puede hacer? Y le pongo el siguiente escenario. Usted me dice que no es bueno comparar las elecciones, pero si uno va a la elección pasada, por ejemplo, había un descontento y se percibió, y los analistas lo dijeron, de la Concertación, lo que por ejemplo le dio una alta votación a Marco Enríquez Ominami, lo que no permitió que Eduardo Frei sacara un porcentaje y que finalmente convirtió a Sebastián Piñera en presidente de la República. Hoy día muchos hablan que ese fenómeno de manera parecida se provoca con Parisi, que le resta votos a Evelyn Matei y que podría haber un descontento con el sector de la derecha más tradicional para abrirse a nuevos aspectos. Primero, ¿usted cree que esa teoría está ocurriendo en esta oportunidad? Insisto, no es fácil hacer comparaciones con un electorado y un padrón electoral distinto al actual. Piensa que hoy día tenemos prácticamente el doble de electores que las elecciones anteriores.
las elecciones anteriores era obligatorio asistir a votar y por lo tanto claramente las encuestas te daban prácticamente resultados certeros de lo que iba a suceder el día de las elecciones. Y hoy día, obviamente, estamos muy abiertos a lo que pueda suceder y al comportamiento de la gente. Sí creo que efectivamente hoy día la irrupción de París sí puede ser un efecto de que existe un descontento, pero tampoco es tal, no es mucho. O sea, si uno hace la comparación con Marco Enrique Minami, que estuvo sobre el 15-18% en la elección del 2009, versus un Parisi que está entre un 7, un 8%, obviamente son realidades totalmente distintas. Yo creo que Franco Parisi es un candidato alternativo, un candidato obviamente que dice que no es de derecha, que todo el mundo sabe y lo identifica en el fondo con este sector político, pero que claramente tampoco está concitando el apoyo necesario para decir, oye, aquí hay un descontento en el fondo con la función del gobierno. Entonces un sector está pasando la cuenta a lo mejor los hechos desafortunados. Previo a la candidatura de Evelyn Matei salieron candidaturas, bueno, la de Pablo Longueira todos saben fue por razones de salud, pero lo que pasó con Goldberg, las discusiones y las fricciones internas, la candidata hoy día, por ejemplo, también entra algunas polémicas, la misma de París y el caso Cascada. ¿Es apropiado, se percibe bien por la ciudadanía? Porque yo creo que todo el mundo sabe la personalidad que tiene la Evelyn. Y por lo demás su personalidad la ha llevado en el fondo a tener un nivel de popularidad bastante alto, porque la gente valora y quiere en el fondo que alguien sea honesto, que sea sincero, que diga la verdad y que luche por su principio, pero también luche por la gente. Y lo que ha hecho la Evelyn en este sentido es claramente siempre luchar por lo que ella cree que es justo, luchar siempre por los derechos de los consumidores, por los derechos de las personas, y enfrentar en el fondo problemas o enfrentar situaciones que a lo mejor no son políticamente correctas, no significa que ella esté haciéndolo bien. Si tú me preguntas, generalmente la masa más crítica se concentra en los sectores más informados, pero que generalmente no representan el 2 o 3% del electorado. Por lo tanto, esas críticas que no representan la gran masa de electores en nuestro país da exactamente lo mismo. Yo te puedo decir que cuando Evelyn se enfrentó a Parisi en la Florida, claramente la que ganó fue la Evelyn, porque la gente valora eso. La gente valora la disposición de quienes están dispuestos a enfrentar los problemas, a exigir en el fondo que se cumplan los derechos y obligaciones que tienen todos, versus alguien que claramente se está escabullendo para no reconocer la responsabilidad que le cae a una situación determinada. Diputado, nos queda poco tiempo, pero quiero preguntarle cómo ve estos últimos días. Quedan menos de 15 días para las elecciones y sobre todo el tono que va tomando la campaña. Han habido declaraciones y también en muchas ocasiones, y esto es reiterativo y malamente, algunos ataques. Usted de hecho también fue víctima de un ataque similar en su comando. ¿Cómo ves la contienda con miras a las elecciones? Mira, yo creo que empieza la desesperación de los candidatos que van a perder y la irracionalidad de ellos, que tratan en el fondo de buscar cualquier forma para tratar de obtener votos, y eso sea rompiendo propaganda, eso sea atacando la sede, eso sea agrediendo. Y de hecho hay un verdadero matonaje político, un matonaje que es impresionante, que se está dando hoy día en las elecciones, y que obviamente me ha tocado ser víctima. Me ha tocado ser víctima de ver en el fondo cómo agreden a personas inocentes que lo único que están haciendo es tener un trabajo digno, y que vienen terceros desalmados que obviamente con un interés político vienen a agredir y a tratar de desacreditar o en este caso a romper la propaganda, pero además agresiones físicas que claramente nos pueden causar un daño tremendo, y eso va a seguir desprestigiando la política en Chile. El mejor ejemplo es que cuando yo venía para acá y ayer me tocó recorrer prácticamente toda la circunscripción oriente y no había un letrero de Lawrence Goldman que estuviera puesto en la calle, claro. Están todos rotos, todos le cortaron la cara. Entonces eso te demuestra que cuando te empiezan a destruir la propaganda, son candidatos que están desesperados, pero que claramente son candidatos que son cómplices del matonaje político y que además avalan estas malas prácticas que suceden en las campañas y que son bastante habituales. Yo lamentablemente creo que estas situaciones hay que erradicarlas, y yo espero que cada vez que sucedan situaciones como esta, los candidatos hagan las denuncias respectivas al Ministerio Público para que sean investigados y sean sancionados drásticamente los responsables. Bien, diputado Gustavo Bull, le agradecemos mucho por haber estado acá en CNN Chile. No, muchas gracias. Ustedes sigan en la sintonía, no se vayan.